¿Usted recuerda algún momento que habrá recibido, no sé, algún tipo de presión, amenaza? Tenías que tener doble vehículo, tenías que asumir los costos y uno los tenía que asumir. Yo tengo mi casa en Tacna, podría para meter de Tacna y tengo mi casa en Tacna. Allanaron mi casa, rompieron la puerta, buscaron todito, todo, ¿ya? Pues que delincuentes, a la mala, ¿cómo? No robaron nada. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Agente Encubierto, el podcast judicial de Latina Noticias, y hoy tenemos un programa especial donde vamos a hablar acerca del caso Gasoducto del Sur. Este caso, por lo cual la Fiscalía hace unas semanas acaba de solicitar 35 años de prisión efectiva contra el expresidente Ollanta Humala, hoy preso, y su esposa Nadine Heredia, quien en estos momentos se encuentra refugiada, o mejor dicho, bajo asilo político por el gobierno de Lula da Silva en Brasil. Y para ello tenemos un invitado especial, alguien que ha investigado el caso Lava Jato desde antes de que se conociera el nombre de Lava Jato, por así decirlo, ¿no? Tenemos al ex congresista Juan Pari. ¿Cómo está, señor Pari? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por estar acá con nosotros, señor Pari. Un poco para poner en contexto de repente a la audiencia que no lo conoce, pero para el público que ha seguido el caso Lava Jato desde sus inicios y desde que se llamaba caso Castillo de Arena, usted es una de las primeras personas que investigó el caso Lava Jato, el caso Gasoducto, a través de esta comisión multipartidaria, la comisión Lava Jato, mejor dicho, que usted presidió entre los años 2015 y 2016. Sí, efectivamente, se habían sonado las primeras alarmas, lamentablemente no en el Perú, sino sonaron las alarmas en el Brasil, ¿no? Con las declaraciones de los doleiros, que habían declaraciones que traían dinero para coimear funcionarios peruanos. Todo eso generó la actitud del Congreso de formar esta primera comisión. Los otros elementos de colaboración, la declaración de Estados Unidos, esos salen posteriormente. O sea, fueron esas alarmas que sonaron afuera desde el Brasil que permitieron de que se forme esta comisión. Claro, porque de repente parte de la audiencia no recuerda, pero es que el caso Lava Jato no es que nace en Perú, no es que nace pues ni en Brasil, digamos. El caso se origina, o sea, toma esta repercusión internacional porque la empresa Odebrecht se rinde y ante la justicia de Suiza, Estados Unidos y Brasil reconocen haber pagado sobornos. Pero antes de Lava Jato hablábamos del caso Castillo de Arena, que es lo que usted menciona, que aparecían unos primeros nombres. Claro, Castillo de Arena había los primeros indicadores y había los primeros nombres de políticos peruanos que parecían escritos en los documentos que se recabaron en ese entonces. Entonces salían nombres de expresidentes, salían nombres de funcionarios, pero lamentablemente el caso cayó por ese tema, podríamos decir, milagroso para esconder la corrupción. O sea, se contamina el proceso, aparece como prueba prohibida y ahí no me queda, ¿no? Exacto. Y siempre a través de corrupción en obras públicas, ¿no? Así es. Carreteras, en puentes. ¿Qué nombres aparecían primero en el pre-Lava Jato? Cuando apareció el Castillo de Arena, apareció Toledo, apareció Garrido Leca. El exministro de Alan García. Sí, aparecieron personajes vinculados, pero con nombres o sobrenombres. O sea, los primeros codinombres que se conocieron. Así es, pero codinombres mirados desde Castillo de Arena, ¿no? Claro, en caso de Castillo de Arena no era la empresa, la multinacional Odebrecht la que estaba detrás, sino era, si no me equivoco, era la constructora Queiroz Galbao. Sí. O Andrade Gutiérrez. Camargo Correa. Camargo y Correa, perdón. La empresa Camargo y Correa era donde, si la memoria no me falla, la policía de Brasil incauta estos documentos, ¿no? Y ahí también ellos tenían su especie de departamento de operaciones estructuradas, como tenía Odebrecht, el conocido departamento de sobornos que tenía la empresa brasileña, tenían algo similar a eso. Bueno, esas fueron las primeras semanas, pero lo que sorprendió dentro de la comisión y en las primeras sesiones, citamos a Barata, la comisión, y Barata decía: aquí en el Perú no pasa nada, aquí en el Perú somos la empresa que tenemos los más altos estándares de anticorrupción. Ya, si hay problemas de Odebrecht, esos problemas son
en el Brasil, en el Perú, nos portamos sumamente bien. Así declaró bajo juramento Barata. Qué increíble, ¿no? Sí. Y por eso queríamos tenerlo aquí en el programa, en el podcast, porque precisamente usted es una de las personas que estuvo pues en la prehistoria de Lavajato y luego cómo se han ido sucediendo los hechos. Ahora vemos cómo se ha desencadenado pues tan Barata, dónde está, cómo han terminado algunos de los casos, ¿no? ¿Por qué decidieron citar a Barata esa vez? Bueno, es que ya aparecían algunos indicadores y algunas declaraciones de que Odres estaba metido en el tema, e inclusive ya había algunos indicadores de que Odres dirigía el cártel brasileño. Entonces, obviamente que teníamos que citarlo a Barata para que declare. En ese tiempo no tenía, él caminaba libremente aquí en el Perú como si nada ocurriera, ¿no? Después se formó el primer fiscal que trabajó el tema, Hamilton Castro. El primer equipo especial, ¿no? Así, el fiscal Hamilton así. Castro Trigoso. Y, Pero antes de ir, perdón que le interrumpa, usted habla acerca del cartel de las empresas brasileñas y de repente para recordarle a la audiencia es importante que ellos también tengan este contexto. Cuando hablamos de un cartel de empresas constructoras de origen brasileño, ¿de qué hablamos, señor Pari? hablamos de OAS, hablamos de Camargo y Correa, hablamos de Odres, obviamente, hablamos de Galbao. Ajá. ¿Ya? O sea, fundamentalmente esas 4 empresas que estaban en un conjunto de proyectos que existían aquí en el Perú, ¿no? Ahora, estas empresas tenían lo particular, o mejor dicho, su manera de operar, era de que estas no competían entre sí, sino se repartían las obras, ¿no? Así es, o sea, Este puente me toca a mí, pero el siguiente le toca a ti, y el subsiguiente le toca al que está a mi costado. lo que fue copiado, replicado también por el Club de la Construcción, ¿no? Hicieron una especie de features de obras, ¿no? Entonces, ahora me toca a mí, después te toca a ti, y punto, ¿no? O sea, y generaban toda una figura. Ya como una especie de liga de fútbol. Así es, así es. O sea, a él le toca tal jugar con tal, a mí con tal, y después al otro con tal, y al final nadie competía con nadie, era una cartelización de la obra pública. Claro, esa fue una de las características de la corrupción, o sea, todo el tema de competitividad, todo el tema de buscar calidad, eso pasó a segundo plano. Era pantalla, nada. Así es. Esos concursos públicos que uno veía, no sé, colgados en el portal de OCE, era simplemente un saludo a la bandera, maquillaje. Claro, que había todo un tema de construcción del proceso, desde el construir el marco jurídico para que funcione y se viabilice el concurso, ver el concurso propiamente dicho, la estrategia financiera, o sea, es un tema sistémico y complejo, o sea, no era una asunto de empresas que simplemente coimeaban a alguien y punto, sino había toda una estructuración y un sistema de corrupción, desde la captura del sistema político, porque era importante para ellos, hasta ver los otros procedimientos que se daban en la licitación y que se daban en las garantías financieras para poder hacer viable desde la perspectiva de la empresa corrupta, ¿no? Ahora, uno puede decir, pero señor Pari, este tipo de corrupción ha existido todo el tiempo en el Perú, década tras década. ¿Qué particular fue con las empresas brasileñas? Bueno, Marcelo Odres hizo una declaración en Curitiba en diciembre de 2016. Hizo una declaración sumamente interesante. Cuando le preguntan a quiénes financió, y él dice, yo financié a todos. Financió a los que asumían o iban a asumir la gestión de gobierno y a los que pasaban a la oposición, porque eran los que tenían que Por si hacer acaso. el control político, no solamente por si acaso, sino el control político de esa obra pública financiada. O sea, el verdadero, no quiero quedar mal con nadie, prefiero darle a todos. Y no solamente eso, sino en el fondo era una forma de corromper y patear lo que implica el funcionamiento democrático del país, el tema de contrapesos entre el Ejecutivo y el Legislativo. Eso se allanó, porque se financiaba para los dos lados. O sea, el que asumía la gestión pública, el que decidía las inversiones, pero también el que debería hacer el control político de la inversión.
Entonces, y eso se vio, esa declaración se vio en términos prácticos. Por ejemplo, IRSA. En IRSA es clarísimo de cómo es que se dio esta figura. Irse a la carretera interoceánica por la que Alejandro Toledo ha sido. Así es. Hubo, hubo una... ¿Componente político? A ver, primero hubo la licitación avalada por un ejecutivo, estaba Alejandro Toledo, por inversión armada por la gente de Toledo, estuvo involucrado el PPK porque era ministro de Economía en ese entonces. Entonces hubo un involucramiento. Los que estaban en oposición era el partido aprista, ¿sí? Pero ellos... La Comisión de Fiscalización en el Congreso dice, no hubo nada, el tema ha sido totalmente correcto, lo IRSA funcionó correctamente. Se petardió la Comisión Serna, que estaba investigando el tema de Toledo y los posibles actos de corrupción de Toledo. Hubo un informe final que nunca se discutió en el Pleno y simplemente lo archivaron en un consejo directivo en el Congreso. Entonces, varias cosas interesantes. O sea, el Ejecutivo utilizaba cierta estrategia, pero también por el lado del control político se allanaba en favor, dándole cierta figura y discurso político, pero se allanaban a los intereses de otros. Ahora, yo me imagino usted cuando estaba investigando en ese momento, en el fragor, ¿no?, de la pesquisa en la comisión de Lavajato, ya empezaba a entender por qué se habían tomado esas decisiones en favor de la empresa años atrás, ¿no? O sea, mira, por esta razón es que no habían hecho este control de fiscalización, por esto, porque hablamos que por varios años el Estado en su conjunto había sido captado por este cartel de empresas brasileñas. Mira, tomemos un año, 2008. Eso sucede cosas bien curiosas. Septiembre de 2008 llega Marcelo Odres, llega Emilio, el papá. O sea, el patriarca. El patriarca, obviamente estaba Barata en esa reunión y van a Palacio. ¿Sí? En octubre de ese mismo año, o sea, un mes después, se discute en el Congreso un informe bendiciendo a Odres, diciendo que es la mejor empresa y el mejor proyecto. Ahí está el documento y está un informe firmado por congresistas de diversas tendencias políticas. O sea, no es que de derecha, izquierda, no, toditos firmaban ahí. O sea, y después uno ve que en el mismo año, en diciembre, se firma se saca un nuevo proyecto donde se amplía el presupuesto. O sea, primero bendizco, doy las condiciones y el discurso para ampliar el presupuesto de proyecto IRSA. O sea, todo un trabajo conjunto entre la intención y lo que se trabajaba por el lado del Ejecutivo y todo cómo se allanaba el camino, los que deberían hacer el control político en el país y los que deberían defender a sus representados. Entonces, a ver, si es que hablamos específicamente de este cartel de empresas brasileñas, la diferencia con la corrupción que ya veníamos teniendo aquí en Perú era de que las empresas brasileñas entendieron de que su manera de expandirse de sus negocios era también captando el poder político, ¿no? Así es, controlar el sistema político, capturar el sistema político, claro, pero no solamente eso. O sea, la corrupción ha sido sistémica y lamentablemente las investigaciones que ha hecho el Ministerio Público no han sido sistémicas, han sido parciales y es el enfoque, la forma de ellos entender cómo hacen sus investigaciones. Pero ellos han obrado sistémicamente. Capturaron el sistema político, capturaron el poder judicial, capturaron los sistemas de arbitraje, capturaron todas las instituciones de control y por eso no sonó ni una alarma en el país. O sea, era una mirada mucho más diversa. Mientras tanto, para las galerías, para las vitrinas, Odebrecht era la empresa pues santificada, era Barata, era invitado, me imagino, a los congresos de los empresarios más exitosos. Ahora, el tema es lo siguiente, ¿no? O sea, claro, yo sé que los delitos tienen que personalizarse, pero no se queda en una persona el delito. Ya, por ejemplo, nos han presentado a Toledo como un trofeo, es decir, aquí está Toledo, es un corrupto, todos de acuerdo, es corrupto, recibió su coime, etcétera, etcétera, está pagando su delito, pero
y el resto, el funcionamiento de todo el sistema, lo tapaste con un trofeo y el resto, ¿ya? Y todo el tema de ingresos garantizados, todo el tema de los certificados que se llaman cierre pago, que se han vendido como en el mercado financiero. Hay temas mucho más complejos y que no se han tocado. Mira, yo pensaba hacerle esta pregunta más adelante, pero ahora que me comenta del tema, quería decirle, ¿no? ¿Usted cree de que nunca vamos a ver la verdad de todo lo que realmente pasó con Lava Jato? Bueno, la verdad siempre emerge. La verdad siempre emerge, a veces tarde, pero emerge. Ujú. Hay intereses muy poderosos, intereses económicos, intereses políticos para poder tapar este tema y para poder cubrirse, para buscar impunidad. Entonces, eso va jugando. Y la justicia también se va diluyendo porque yo lo que he visto que ocurre algo curioso en la administración de justicia, ¿no? Eh, Se deja a un lado el tema del delito, la esencia del delito, el tema de la comprobación del delito, de la búsqueda de la verdad de lo que ocurrió, y se diluyen los procesos, ¿no? Ah, no, aquí hubo un mal Es un proceso, tema de forma, el claro. tema de forma, y toda la estrategia de defensa se diluye en la forma. Lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el caso de los codinomes. Codinomes se presentó como algo espectacular y un gran logro de la justicia que se le ha hecho hablar a ODS y que esté presentando los codinomes, y salió un conjunto de nombres y que estaban involucrados en el tema, y nombres de personajes muy relevantes. Claro, eso se vendió mediáticamente, ya está. Ganaron la colaboración eficaz, lograron proteger sus activos, vendieron Chaglia, o sea, nadie fue capturado, Se fue diluyendo. se fue diluyendo, salieron del país, etcétera, etcétera, ¿ya? Porque después los codinomes cayeron. Sí, pues, es Ese verdad. codinome Hay varios que no se conocen, no ya se no es sabe. prueba. O sea, todo el elemento que le sirvió como ventaja de negociación, de ventaja aquí en el Perú, se cae y no sirve para nada, porque simplemente se contaminó la prueba y ya está. Entonces lo que pasó también en Brasil, ¿no? El tema de anularon precisamente varias pruebas de Odebrecht porque encontraron comunicaciones entre el fiscal del caso, Deltan Dallagnol, con el juez Sergio Moro, ¿no? Yo entiendo que hay que defender el debido proceso, pero también debe haber un equilibrio entre el debido proceso y la investigación sobre la esencia del delito. Claro, Entonces, los dos claro. deben estar en equilibrio, pero no los elementos de procedimiento que se sobrepongan sobre los contenidos que se están investigando. Lamentablemente, así se ha venido trabajando y así se administra la justicia, ¿no? No, pero es que también el tema es que tenemos solamente, o sea, hablar de la Bajato es hablar de múltiples, usted ha citado varios nombres de las empresas brasileñas, pero solamente tenemos la pata de Odebrecht. Nos falta todavía, por eso le decía, ¿no? De repente conocemos solamente una mínima parte de lo que realmente Mm. pasó, ¿no? Así es, todavía la investigación está muy, muy, muy lenta. eh, y Faltan las demás empresas claro, brasileñas. yo creo que ha habido errores en el diseño de la investigación. Ujú. Uno de los primeros problemas, y yo recuerdo claramente cuando salieron el fiscal de la Nación de ese entonces, Pablo Sánchez, Hamilton Castro, el primer grupo de fiscales que empezó a investigar el caso Lavallato, dijeron, las pruebas están en el Brasil. Porque si la pregunta era, ¿por qué no se allanó por lo menos un local o una oficina de Odres o de las empresas brasileñas? Claro. No se allanó absolutamente nada. Y se confió, Es más, Toledo se fue del país. claro, y se confió en la buena fe de la empresa corrupta que va a colaborar Ajá. y que la información se va a traer del Brasil porque, bueno, tenemos relaciones La muy... cooperación internacional. Claro, todo eso. Entonces, no puedes confiar en variables que no las manejas. O sea, usted hubiera agarrado los toros por las astas y decirle, le hubiera sentado a la empresa. ¿Acaso no hacen detención preliminar frente a delitos pequeños y menores? Claro, porque Barata se fue y Barata se fue con todo, ¿no? Sí, O sea, no. vendió su patrimonio. Hay una cosa muy curiosa, yo he estado viendo alguna información, lo que declara en la colaboración eficaz de cuánto es el capital de Odres cuando inician, entonces, reducido entre
entre 20 más o menos. Bueno, claramente también la empresa tuvo toda una estrategia legal de defensa, pues, que así como sucedió los hechos, sobrepasaron la capacidad operativa de la fiscalía, ¿no? Así es. Ahora, eh, perdón que le interrumpa, señor Pari, pero me gustaría que nos comentara ese momento, ¿no? En que la historia toma otro vuelo, en que el famoso 21 de diciembre del 2016. ¿Por qué es importante esta fecha? Porque si bien usted ya estaba investigando en el 2015 y las primeras sospechas, ¿no?, de corrupción de las empresas brasileñas en el Perú, el 21 de diciembre del 2016 se conoce a nivel mundial que la empresa Odebrecht había reconocido que pagó una serie de sobornos a 11 países en América Latina, si no me equivoco, y dentro de ellos estaba Perú, ¿no? Y eso generó acá todo un revuelo, un terremoto, ¿no? Y obviamente su comisión recogió parte de ese acuerdo que firmó firmó Odebrecht con Brasil, Suiza y Estados Unidos. Mm. Claro, los países, en el caso brasileño, salieron los primeros reconocimientos de las coimas para 2 proyectos en concreto, IRSA y el tren eléctrico. Uh-huh. ¿Ya? Y lo curioso es que esos 2 proyectos reconocidos son los únicos mayores que aparecen en la colaboración eficaz. Sí, pues sí, es verdad. Y los ¿verdad? Otros, gasoducto. Claro, son 4 obras nomás Claro, o sea. en el acuerdo de colaboración. Claro, porque se conoce esa historia y es ahí donde pues se crea el equipo especial, el primer equipo especial con el fiscal Jamildo Castro, salen las conferencias de prensa, todo el mundo habla de Lavajato a partir del 21 de diciembre del 2016, como si recién el caso Odebrecht hubiera pues sido algo que nadie sabía, ¿no? Pero su comisión ya estaba investigando de tiempo atrás lo que pasaba. Claro, nosotros en junio de 2016 entregamos el informe al Ministerio Público con sus respectivos anexos. O sea, una cantidad considerable de CDs, pues se manejaban CDs en esos tiempos, de donde estaban los anexos de lo que habíamos investigado. Entonces ya habían elementos, vemos con satisfacción de que las cosas que habíamos dicho se empezaron a verificar y la realidad empezó a decir estaban en lo correcto. Pero también vemos con tristeza de que las cosas se quedaron atolladas, no llegaron a buen puerto, los más mafiosos salieron liberados, las piezas que fueron estratégicas, pero fueron piezas, esas son las únicas que se meten a la cárcel, pero los que movieron el negocio simplemente salieron beneficiados con post investigaciones, ¿no? Y seguramente seguirán ahí jugando como antes, ¿no? Con el mismo método. Señor Pari, y dentro de los hallazgos que tuvo su comisión, la comisión Lavajato, la primera comisión Lavajato, que fue la que investigó desde antes de se conociera este acuerdo con Brasil y Estados Unidos y Suiza, usted mencionó el caso Gasoducto del Sur, que de hecho es el tema de este episodio, ¿no? Una obra que en su momento significó el proyecto más caro en la historia del país, ¿no? Más de $7.000 millones, que no fue reconocida por la empresa Odebrecht como una de las que se pagó sobornos. Pero ustedes sí identificaron algunas irregularidades. ¿Podría contarlos, por favor, a la audiencia sobre el caso Gasoducto del Sur? Y el caso de Gasoducto es realmente la aplicación de una estrategia sorprendente por parte de Odebrecht y el involucramiento del Estado para que funcione esa estrategia. Uh-huh. Primero, la concesión lo tenía Kuntur Transportadora de Gas. ¿Ya? El proyecto era por 1.300 millones. Pues sería bueno, es un poco de ese contexto, ¿no? Porque el caso Gasoducto del Sur, si bien se dio en el gobierno de Ollanta, fue un segundo contrato porque existió la primera versión del caso Gasoducto del Sur, que fue en el gobierno de Alan García, que se hacía llamado Kuntur, ¿no? Que era un proyecto para masificar el gas en los departamentos al sur de Perú. Así es. El propósito, el objetivo era el mismo. Uh-huh. ¿Ya? Pero aquí hay una cosa curiosa, ¿no? O sea, esa era la empresa que tenía la concesión. Pero ¿qué hace Odebrecht? Se compra la empresa Kuntur Transportadora de Gas. Uh-huh. Se compra la empresa pero ¿para qué se compra? ¿Para que siga el proyecto? No.
sino para que caiga el proyecto. No, el proyecto no es viable porque el nivel de demanda de gas en el sur es mucho menor y por el lado de la oferta también tenemos problemas y por lo tanto el proyecto se cae. Sí, o sea, Odres compra para que no funcione eso y que a partir de eso pueda elaborar una nueva estrategia y un nuevo proyecto. Más caro. Más caro, obviamente, de más de 7.300 millones de dólares. Ajá. O sea, de 1.300 a 7.300 millones de dólares. Entonces hay todo un diseño ahí. ¿Cómo es que se genera la caída de ese proyecto? La aceptación del Estado para que ese contrato simplemente se anulara. ¿Ya? Entonces ahí hay un montón de cosas. Inclusive se le paga, se le devuelve la garantía. Se devuelve, son cerca de más de 60 millones que se le devuelve y curiosamente cuando eso se devuelve es cuando el culpable de esa caída es el Estado. No, aquí es Odres que lo genera y todavía cobra. Claro, y para eso ha tenido mucha complicidad de funcionarios. Obviamente. Entonces, es ahí donde se hace el disloque y se genera el otro proyecto, con nuevas condiciones. Ya en el gobierno de Ollantumala. Claro, nuevas condiciones, nuevos elementos, y curiosamente con la sustentación contraria a lo que permitió la caída. No, ahora sí hay demanda, ahora sí hay buena oferta de gas. Hagamos el tubo mucho más grande. Era la misma empresa que en su momento pues compró Kuntur. Así es. Entonces, pero con condiciones totalmente diferentes. Las condiciones, por ejemplo, de ingresos garantizados son condiciones terribles. O sea, se paga por tubo lleno. No importa que pase la mitad, la cuarta parte o esté vacío, se paga por tubo lleno. Y eso es lo que su comisión empezó a identificar, ese patrón. Claro, a mí me cuestionaban dentro de la comisión, me decía, oye, ¿qué andas investigando el diámetro del tubo, si se paga, pasa o no pasa? Aquí se tiene que investigar dónde fue la coima. ¿Dónde está la foto de la coima? ¿Dónde está el video de la coima? No, o sea, no querían investigar la esencia y de cómo se arma la estrategia, la estrategia del tema. Sí, o sea, la coima es una transacción, pero por encima de la coima hay otros elementos que son fundamentales para poder luchar contra la corrupción. Claro, el mecanismo, precisamente donde eso ayuda a identificar por dónde están esas fugas, ¿no? Por dónde están esos vacíos donde que los corruptos se aprovechan precisamente para cometer sus actos colusorios, ¿no? Claro. Entonces, todo el proceso y cómo se arma la licitación que termina solamente dos postores que se elimina al final a uno y se queda Odres solito. ¿Ya? Y Enagás, curiosamente, estaba dentro de los dos postores, en los dos lados. Enagás, para que la audiencia sepa, es la empresa que se consorcia con Odebrecht para postular al concurso público a la licitación pública para ganar precisamente la obra de Gasoducto del Sur. Mira, pero tenemos temas que todavía repercuten y golpean a nuestro país, ¿no? Odebrecht denuncia al Perú en el CIADI por $1.200 millones. Ya posterior del escándalo de Lavajato. Argumento para poder sostener su denuncia es el Tratado de Luxemburgo. El Tratado de Luxemburgo se firma a fines del gobierno de Toledo. En ese momento pensaban hacer para proteger IRSA, pero no entran con ese tratado para IRSA, sino entran para gasoducto. ¿Y por qué Luxemburgo? Es que como Brasil no es parte, no firmó el CIADI, no es parte de. Entonces, una empresa brasileña puede acudir al CIADI, pero Odebrecht hizo que su empresa registrara domicilio en Luxemburgo. Entonces, ese tema del Tratado de Luxemburgo es sumamente interesante porque fue un tratado. Desde mi punto de vista debería haber sido un tratado ordinario, porque se ven intereses del país y se ven temas de soberanía, y, o sea, temas de carácter económico que debería tratarse como tratado ordinario. No, lo trataron como tratado ejecutivo y que nunca se dio cuenta al Congreso.
O sea, en el fondo, si quisiéramos ser estrictos, es un tratado inválido. Pero, sin embargo, no se toca hasta ahora el tema. Y yo sé que hay un habeas data que han pedido que eso se haga público. Claro. Si ese tratado de Luxemburgo pasó por el Congreso. Y no pasó por el Congreso. No ha pasado. Porque el Congreso se está resistiendo de dar la información. Le han pedido, diga usted toda la información y si llegó, se dio trámite, no se dio trámite, no lo hace hasta ahora, a pesar que existe una sentencia de verdad. O sea, yo creo que eso es un gravísimo error contra el país, porque estamos metidos en una controversia internacional, en un arbitraje internacional, donde el argumento es un tratado que ha sido hecho pensado corruptamente y además pasó de esa forma, sin pasar por los procedimientos formales que debe cumplirse en el tratado. Porque de acuerdo a la Constitución, los tratados ordinarios se discuten en el Congreso, pero los tratados ejecutivos se dan cuenta. Entonces debería haber la documentación de que se haya dado cuenta, y no existe esa documentación. Claro, porque si no, existiría pues un acta, un registro, ¿no? Bueno. Que daría reporte de ello, ¿no? Ahora, señor Pari, también para entender cómo es que se mezclan, ¿no?, los intereses políticos con los económicos en el caso Gasoducto del Sur, ¿no? En este caso, para los Humala, Ollantaytambo y Nadine Heredia, por los cuales la Fiscalía ha pedido 35 años de cárcel nada menos, es porque Odebrecht ya, de acuerdo al testimonio, pues, ¿no?, que han dado ellos mismos, financió la campaña de Humala, o sea, dio plata en su campaña, ¿no? Y que esa plata, de alguna manera, era su garantía para ellos después tener ventajas en las licitaciones, concursos públicos que se convocaban en ese gobierno. Uno de ellos, el Gasoducto del Sur. Uno de los mecanismos para capturar el sistema político es financiar el financiamiento de campañas. Por eso Marcelo decía: yo financié dos. ¿Sí? Entonces era el mecanismo de, podríamos decir, de suavizar las relaciones entre el Ejecutivo y la empresa corrupta y ver cómo es que operativiza toda su estrategia para lograr una concesión, y por lo tanto necesita el apoyo político del Ejecutivo, pero también necesita el cerrar de ojos de los que deberían hacer el control político. Entonces, ese es uno de los mecanismos. Pero los otros mecanismos, ya hemos visto, no ha salido claro en el caso del gasoducto, pero ha salido claro en los otros, como el caso de los offshores o las cuentas en paraísos fiscales, en Andorra y todo eso, ¿no? O sea, utilizar paraísos fiscales para ya coimas directas, pagos directos, claro, a funcionarios intermedios. Claro, porque lo que la empresa sostiene o ha dicho, ¿no?, es que nunca hubo sobornos en el caso del gasoducto, ¿no? Pero el pago ya había sido hecho porque para la empresa financiar una campaña política era asegurarse contratos a futuro, no lo hacían por filantropía, ¿no? Es que ellos nunca van a reconocer que hubo corrupción o pagos en el gasoducto, porque están peleando los 1.200 millones. Ah, verdad. Pues. Están peleando. Hay que perder de vista el arbitraje ya, que tienen ellos. Ya, y lo que me preocupa, y ahí va el tema, ¿acaso no se quiso investigar? ¿Por qué no se investigó o se incluyó en la colaboración eficaz el gasoducto? No, pues, ¿Era para salvar el tema del CIADI? De hecho, sí, es una interrogante. De hecho, de repente usted también lo recuerda, ¿no? De hecho, cuando hablábamos, ¿no?, del acuerdo de colaboración eficaz, solamente la crítica era que solamente se habían incluido 4 obras, ¿no? Porque eran las 4 obras que la empresa Odebrecht había reconocido. Pero luego salió una publicación en un portal de Ecuador, La Posta, creo, si no me equivoco se llama, donde publicó una serie de documentos donde se hacía mención a, o sea, documentos de la famosa caja 2 que tenía la empresa, donde se hablaba del gasoducto. Eso implicó pedirle información a la empresa, ¿no? Sí, el proceso legal, por eso está Humala con esta acusación, pero lo curioso es que no se ha incluido. Y lo curioso es también por qué no en el convenio de colaboración eficaz se incluyó, ¿no? Uno de los temas defendiendo los intereses del Perú fue: ¿qué pasa? ¿Ingresas a la colaboración? Pero no me estés viendo arbitraje, ¿no? Claro, es verdad. Claro, o sea, tenía que ponérsela. Claro, como que, oye, ¿sabes qué? Vas a colaborar conmigo, pero no vamos a ir a otro lado a maletearme. Claro. Ahora,
¿Cómo es que en el gobierno, de acuerdo a las investigaciones que hizo su grupo, ¿no? ¿Cómo es que el gobierno de ese entonces, el gobierno de Humala, ayudó a la empresa Odebrecht para que ellos ganaran el contrato del gasoducto? Primero, hubo una propuesta del Ejecutivo para sacar un dispositivo legal y facilitar el tema del gasoducto, o sea, darle la connotación política y plantear eso como una necesidad nacional, ¿no? Ya, o sea, darle soporte. Lo que pasó con la Interoceánica, ¿no? Hubo una declaración de interés nacional al hacer esta obra, ¿no? Pero ahí hay una cuestión curiosa que a mí me llama la atención. Si uno se pone a googlear y encuentra las estrategias energéticas de Chile, ellos consideran el gasoducto como parte de su estrategia y le llaman el anillo energético del sur. Entonces, curioso, o sea, hemos estado trabajando para fortalecer la demanda o satisfacer la demanda energética de las regiones del sur, o era para favorecer intereses de más al sur. Mire, ¿para usted hay un factor chileno detrás de esa historia? Sí, en todo caso, de todas maneras se me plantea una tremenda incógnita por la documentación que existe en Chile frente al anillo energético, que habría que estudiarlo y explorar más, ¿no? Pero sin lugar a dudas también existía una demanda, ¿no? Porque, o sea, la finalidad del proyecto era, pues, el gas que salía de Cusco también pueda llegar a Moquegua, a Puno, a Tacna. Y curiosamente a un puerto, ¿no? Al puerto de Hilo de Moquegua, ¿no? Claro, o sea, ¿para qué? ¿Es importante potenciar el puerto? Sí es importante. ¿Era importante cambiar la matriz energética del sur? Sí es importante. ¿Es importante utilizar la energía para poder desarrollar la industrialización en el sur? Es importante. O sea, desde el punto de vista conceptual sí es importante. Lo que extraña es la forma y el procedimiento que se hizo y la forma en que hicimos la concesión y la forma en que se hace el contrato de tubo lleno y darle ingresos garantizados a la empresa, ¿no? Entonces, eso es un tema ya complicado. O sea, una cosa es el interés que pueda haber específico en los pueblos del sur, y otra cosa es cómo se está mirando el negocio desde arriba, aprovechando ese interés específico de la población, ¿no? Ahora, que además de lo que nos está mencionando, ¿no? El gobierno desde entonces Humala también lo ayudó a la empresa Odebrecht en el mismo proceso para descalificar así al postor. Bueno, yo me acuerdo en ese famoso evento en el que salen quién iba a ser el postor, el que quedó en segundo lugar hizo un reclamo inmediato diciendo, oye, aquí claramente se está beneficiando a la empresa de Odebrecht. ¿Se acuerda usted de ese momento? Sí, y que podían solucionarlo en términos inmediatos, pero que no lo permitieron. Hay obviamente compromisos ahí de la gente de Proinversión de ese entonces, ¿no? Ellos jugaron su rol de hacer que Odebrecht termine siendo el único postor de gasoducto. Entonces, todo ese tema del discurso, caramba, somos una economía de mercado, tenemos que fomentar la competitividad en el país, se cae con todas estas tramas de corrupción, ¿no? Claro, una cosa es lo que se dice frente a cámaras y detrás de ella es realmente la otra historia, ¿no? La que no se cuenta. Ahora, y dentro de ello también está mencionado, ¿no? La empresa Graña y Montero, ¿no? O sea, de hecho, dentro de testimonio que ha dado José Graña, que es colaborador eficaz en el caso, pues, también del gasoducto, ¿no? Porque él también ha reconocido que pagó sobornos, era parte de este engranaje de corrupción. Él menciona de que existía, pues, la historia del famoso veto de Nadine Heredia, ¿no? ¿Te recuerdas esa historia? No precisamente en relación al gasoducto, pero el rol de Graña y Montero en diversos proyectos o megaproyectos en el país ha sido un rol importante, y era la empresa peruana que permitía canalizar y relacionar con toda la trama que se armaba aquí en el país, ¿no? O sea, era el principal aliado que tenía Odebrecht para lo bueno y lo malo. Así es, y lo feo también. Exacto, porque Barata y Graña, de acuerdo al testimonio de Graña, eran íntimos. Así es, y hay muchas responsabilidades, principalmente en el tren eléctrico. Lo de Graña es fuerte, ¿no? Claro, a ver, en la historia del veto más o menos es así, ¿no? O sea, que Nadine Heredia en ese entonces, ¿no? Un personaje de suma, digamos, influencia en el gobierno de Humala, ¿no? Muchos hablan de que ella realmente era la que manejaba el país. La que da la luz verde. La que da la luz verde, la que le da la espalda al presidente, ¿no? La que dice ella es mi ministra.
ella pues no quería saber nada de Graña y Montero, ¿no? Porque ella asociaba pues al grupo de comercio que criticaba al gobierno mal, sacaban sus denuncias, le decía, no, no quiero saber nada. Y le decía a Barata, si tú no me ayudas perdón, si tú sigues trabajando con Graña y Montero, yo no te voy a ayudar con el gasoducto. Es lo que dijo Graña en su testimonio, ¿no? Hacen o sea, hubo un interín, ¿no? Negociaciones en la cual Barata le dice, va a Palacio, nadie le reclama, le cuenta a Graña, oye, mira, ¿qué es esto? Que la entrevista, la famosa entrevista en la revista Cosas. El punto de que, según el testimonio de Graña, Barata le reconoce, oye, mira, los Fumala me van a dar la obra porque yo le financié la campaña, pero tú tienes que salir. Y efectivamente Graña salió. Para luego regresar en el caso, para luego regresar en el consorcio, una vez ya asegurado el contrato, ¿no? O sea, esto es un ejemplo de cómo, pues, tras bambalinas funcionaban las operaciones. Claro, y son las formas de negociación. Hay que recordar que el Grupo Comercio, bueno, hasta ahora lo tiene influencia política, influencia mediática, y un gobierno le conviene apagar eso, ¿no? Entonces hay un tira y jale de intereses, un tira y jale de mecanismos que buscan un efecto político sobre eso, ¿no? Entonces, oye, mira, no entres, me está molestando, si lo callas y yo que entre, entonces se dan ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, pero eso es parte de la historia, pero ahí lo fundamental en el gasoducto es la trama de cómo se cae un proyecto, cómo se arma todo un artificio para que el propio Odres elabore, construya una nueva estrategia para poder elevar el costo del gasoducto y lograr mejores condiciones al Estado peruano, ¿sí? Y eso es lo que hizo, o sea, el diseño es clarísimo, ¿no? Y yo me apodero de la empresa, lo metí en el proyecto para armar otro proyecto, ¿no? Y luego postula para ganar este nuevo proyecto que termina siendo el mismo de Kuntur, pero con otro nombre, Ya. y se bajan al competidor más cercano. Ya, y utilizando argumentos contrarios a lo que utilizaron para que se caiga el proyecto. ¿Como cuáles, recuerda? Claro, sí, no hay demanda, no hay oferta, no, eso es para que caiga, ¿no? No es viable, no, ahora es viable, ahora sí hay oferta o hay demanda y por lo tanto es un proyecto sumamente interesante, pero va a costar tanto, ¿no? Claro, casi 7 veces más, Sí. como usted bien recuerda, ¿no? Y ahora, y también está el tema, pues, de que finalmente se cayó el gasoducto. Así es. O sea, finalmente ese proyecto por el que Odebrecht tanto empujó para ganar no se terminó ejecutando. Sí, pero también hay información de que Odres cobró por el proyecto ya un monto. Claro. Y tengo entendido que son un poco más de 1.300 millones de dólares. Y más lo de CIADI, 1.200 ya, pues, sin hacer absolutamente nada, sin hacer el gasoducto, ya es altamente rentable para Odres la situación que se presenta y se genera ahora. Señor Pari, para usted el caso de gasoducto es un caso de corrupción. Obviamente que sí, o sea, ¿por qué funcionó la estrategia de Odres? Funcionó porque ellos eran los genios y los magos para poder hacer eso. No, eso funciona porque hay una contraparte que valida, que permite que funcione eso. O sea, y son los dos lados. Uno el que opera, el que articula su estrategia, pero es quien lo permite también. Y ojo, aquí hay un tema que a veces poco se dice. ¿Por qué no sonaron las alarmas aquí en el Perú? ¿Qué pasó con los sistemas de control de ese entonces? ¿Qué pasó con Claro. Contraloría? ¿Qué pasó con los sistemas de control que tiene el MEF? ¿Qué pasó con todos los organismos que deberían estar metidos y defendiendo los intereses del país? Todos se apagaron. ¿Usted cree que era porque estaban bailando samba o...? Puede ser que hasta bailado samba, ¿no? O sea, porque eso es muy sospechoso y poco se dice. A ellos no les pasa nada, no hay nada. O sea, Claro. permitir que haya actos de corrupción en el país, permitir y que se operativice estrategias corruptas en el país sin decir absolutamente nada o hacer omisión de su función es sumamente preocupante y no se dice nada. Ahora, han pasado 10 años desde que usted empezó a investigar Lavajato, ¿no? Desde la comisión que usted dirigió. ¿Usted recuerda algún momento
que habrá recibido, no sé, algún tipo de presión, amenaza? Bueno, yo he sido bien evasivo porque sé que las presiones vienen. Si quisieran acercar a usted, Claro, pero yo he sido evasivo a todas esas cosas. cuéntenos. O sea, el tema era complicado, ¿no? Tenías que tener doble vehículo, tenías que asumir los costos y uno los tenía que asumir, inclusive doble domicilio. Ah, sí. Sí. ¿Dónde vivía? Ha pasado 10 años, ya creo que no puede contar. Sí, hubo una vez que cambié de domicilio y se acercó gente con, con indumentaria, como si fueran fiscales, preguntando por mí. Ah, Fui a la fiscalía y no, nunca había ocurrido ese hecho oficialmente, entonces quiere decir que eran otros. Eh, eh, Allanaron mi casa. ¿allanaron su casa? O sea, yo tengo mi casa en Tacna. Ujú. Porque era para meter de Tacna y tengo mi casa en Tacna. La Claro, casa, usted de Tacna, claro. supuestamente habrán pensado que ahí tengo información, documentación, etcétera. Rompieron la puerta, buscaron todito, todo, ¿ya? Pero que Y, delincuentes, a la mala, ¿cómo? no robaron nada. O sea, ahí están todas las cosas, no robaron absolutamente nada. Y simplemente Buscaron. buscaron y buscaron todo, ¿no? Todo. Entonces, y yo estaba aquí en Lima, la puerta ha estado fracturada, abierta de la calle casi como 3 días, un delincuente podía haberse llevado con un camión todo lo que había ahí, pero no se llevaron absolutamente nada. ¿Para qué entraron? Para buscar documentación, información. ¿Y a quién le interesaba eso? Entonces, la policía tampoco investigó absolutamente nada, ¿no? Ahora, pero, y a nivel personal, familiar, me imagino, no sé, le inventaron alguna denuncia, le hicieron un seguimiento, reglaje. Eh, Hubo obviamente varias cosas, pero uno también tiene que manejar las cosas serenamente. Si uno va a estar Pensando en eso. asustado y pensando en eso, cuidándose de la sombra de uno, tampoco Claro. vale la Ay, pena. como dice el dicho, no hay que saber jugar con la tribuna en contra, ¿no? Así es, así es. Ahora, pero también me imagino, llega un momento en que usted está investigando y dice, este, es como que va entendiendo mejor por qué se tomaron decisiones en el pasado, ¿no? O sea, por ejemplo, el caso de IRSA, ¿no? Yo me acuerdo que en el caso de IRSA, la Interoceánica, hubo todo un evento, pues, grandilocuente en Palacio de Gobierno, y detrás de eso, pues, uno de los mayores, creo que el caso de IRSA es es el soborno más grande que se pagó por parte de la empresa, $30 millones. Bueno, ese soborno mediatizado que salió afuera, ¿no? Y yo creo que la cosa es mucho más compleja que esos 30 millones. Y es mucho más complejo Ya por más todavía. de la coima a Toledo. O sea, lo que se conoció aún es... Sí, sí. Yo creo que es un tema mucho más grande, ¿no? Porque es un proyecto sumamente interesante para se movió el Congreso, se comprometió a congresistas, hay nombres, hay informes, se comprometió a una universidad de mucho, de mucho prestigio que sacó una publicación diciendo que lo de IRSA era también sumamente importante para el país y era un buen proyecto y en esa forma, o sea, se comprometieron múltiples actores, o sea, y eso es porque el interés era sumamente fuerte. Y lo otro es Olmos, que no se dice absolutamente nada, que es un tema también sumamente Olmos, interesante claro. y complicado, ¿no? Y que ahora hace poco la empresa ha mostrado pues su intención de nuevamente operar en Olmos, ¿no? Sí, y ahí los ingresos garantizados es tremendo, ¿no? O sea, ellos reciben un pago anual de trasvase. Ajá. O sea, pase o no pase agua, igualito gana. Ahora, señor Pari, nunca llegamos a aprender la lección de lo que pasó en Lavajato, ¿no? Porque hoy también vemos, ya no hablando de Lavajato, sino el Club de la Construcción, el mismo juicio que tiene hoy el expresidente Martín Vizcarra, ¿no? El caso Los Intocables de la Corrupción, y así, etcétera, 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 donde hablamos pues de la corrupción en la obra pública, ¿no? Siempre eh, en la construcción de hospitales, carreteras, qué sé yo, Ministerio de Transportes, Provías, ¿no? Termina siendo pues la historia sin fin, ¿no? Que debería tener un fin. El tema es que tenemos una crisis estructural, una crisis institucional. O sea, tenemos el caso del Ministerio Público ahora
vemos todo un lío de quién es el fiscal de la nación y peleándose por el tema. Vemos la policía comprometida en muchos casos con actos de corrupción e inclusive hasta de sicariato. O sea, vemos un Congreso que tiene baja aceptación en este momento. O sea, es una crisis tremenda, ¿no? Pero yo creo que hay un tema de esencia. Cuando hay muchos investigadores a nivel internacional que tratan de conceptualizar la corrupción y cuando dicen que la corrupción es cómo se utiliza el poder político y la capacidad de tener decisiones en la gestión pública para favorecer a privados perversos, ¿no? Ya, o sea, se utiliza para eso. Y es que el interés privado y perverso se pone por encima del interés público. Uh-huh. Ya, o sea, es el interés perverso la que te diseña inclusive hacia dónde va. Lo vemos en la obra pequeñita, lo vemos en los municipios. ¿Ya? Vemos que viene la empresa y yo te hago el expediente técnico, te lo hago todo, ¿ya? Pero yo soy el que hago la obra, ¿no? ¿Ya? El que te hace el diseño hacia dónde va el desarrollo de un distrito, de una provincia o a nivel de país, es la empresa que tiene estas características. Entonces, ¿cómo es que articulamos el interés público? Eso nos falta. ¿Cómo es de que sea el interés público el elemento fundamental y que los privados más bien se articulen, pero impulsando el interés público y no al revés? Y acá lo que ha venido sucediendo es al revés. El interés privado, el particular, ¿no? El bolsillo. Así es. Entonces, es el tema de cómo se construye el país, cómo pones el interés público por delante y decir que quiero construir país con esta característica, a esto voy, a esto apunto. Somos un país a la deriva en este momento y eso permite que la corrupción siga funcionando y siga funcionando, ¿no? Con impunidad, ¿no? Cada uno piensa más en su bolsillo que en el beneficio de todos. Señor Pari, usted actualmente no está en política. Bueno, la política es algo que uno está, más bien... O sea, me refiero a una política partidaria. No, yo no tengo militancia en este momento, pero tampoco me excluyo de la política. O sea, siempre hay comentario político, hay opinión política, eso es normal de todos. Pues no lo vamos a ver todavía en un corto plazo en una lista. Y bueno, en política... el no existe, ni tampoco un sí apresurado. Eso debe reflexionarse y ver cuál es el nuevo rol que uno puede desempeñar si es que se incorpora nuevamente a una carrera política pública, ¿no? Ahora, recomiendo a la audiencia, señor Pari tiene un libro muy interesante donde desglosa uno por uno de las obras que investigó su comisión, se llama El Estado Corrupto. ¿Todavía se puede encontrar en librerías del Estado Corrupto, no? Creo que ya se agotó, pero sí he visto que te lo están vendiendo digitalmente, ¿no? Ahí en digital lo pueden encontrar. Sí, bueno, Planeta no sé si va a reeditarlo, no lo sé, pero yo he visto que ya no hay en stock en las librerías, ¿no? Y ahí está pues un capítulo dedicado al caso Gasoducto del Sur, que ya pronto va a dar mucho que hablar, porque ya existe una acusación fiscal contra el expresidente Ollanta, su esposa Nereida y otros funcionarios, si no me equivoco, uno de ellos, el exministro Luis Miguel Castilla, y vamos a ver en qué concluye este juicio, y bueno, primero tiene que pasar por el control de la acusación del Poder Judicial, ¿no? Pero señor Pari, le agradezco por haber estado con nosotros y acompañarnos en este episodio de Agente Cubierto. Muchísimas gracias.